Grabar la clase. Hoy día, según el sílabo, tenía programada la clase de embarazo postérmino conmigo. Vamos a dar inicio a la presentación. Si tienen preguntas, les ruego las guarden para el final de la ponencia. Según su sílabus, los objetivos de esta presentación son identificar lo que es el periodo normal de la gestación, conocer las definiciones de embarazo pretérmino, término y postérmino, complicaciones materno-fetales de lo que es el embarazo postérmino, así como cuál es la evaluación y el manejo de las pacientes que cursan con un embarazo pasada la gestación. Como ustedes saben, el embarazo se divide en pretérmino y postérmino. Dentro de lo que es el embarazo pretérmino, es todos aquellos embarazos antes de las 37 semanas. A su vez se divide en pretérmino y pretérmino tardío. Unos antes de las 34 semanas y otros a partir de las 34 hasta las 36 semanas con 6 días. De la misma manera, los embarazos a término se dividen en temprano, completo y tardío. El temprano va desde las 37 hasta las 38 semanas con 6 días, el completo de las 39 a las 40 con 6, el tardío de las 41 a las 41 semanas con 6 días. Ustedes conocen diferentes métodos de estimación de la edad gestacional. El más conocido ya saben que es la regla. Es muy probable que ustedes hayan trabajado la forma de establecer la edad gestacional en base al método de Nagele, al método de Walsh, el método de Pinar, también que existe la estimación de la edad gestacional según la altura uterina, ¿no? Usando la regla de Johnson, simplemente por la medición de esta, y también la ecografía. Ahora bien, en cuanto a la estimación de la edad gestacional por la regla, esa generalmente tiene algunos errores que se ven mayormente cuando las reglas son irregulares, ¿no? No cumplen con ciertos criterios para llamarse regulares, como son la diferencia o variación entre días que excede más allá de 38 días, ¿no? O menos de 24. La regla también la pueden olvidar. Y el uso de ciertos anticonceptivos, la mayoría de esto de depósito, que va a ocasionar que la regla no sea normal, no venga de forma regular o cíclica. También hay problemas en establecer la fecha de regla con ecografías, con regímenes castaminales regulares o conocidos, ¿no? La paciente conoce su regla y es más, la ha anotado, ¿no? Pero no todos los ciclos son de 18 días. Hay ciclos que pueden ser de hasta 38 días. Entonces eso va a ocasionar una imprecisión en lo que es determinar la edad gestacional, ¿no? Salió una publicación del Colegio Americano de Ginecobstetras entre el año 2016 y 2017, donde establecía que el método más preciso para establecer la edad gestacional era la ecografía del primer trimestre. Con esta se disminuía la incidencia de embarazo posttérmino de 12 a un 3%. Es importante esta ecografía, ¿no? Es así que datos del sistema de estadística norteamericano mencionaba una incidencia de partos a las 42 semanas o más de 0.4%, ¿no? Previamente, en el 2012, la GS reportaba que esta cifra era más grande, ¿no? 5.6%. Esta es una tabla en la que ustedes ven la discrepancia entre la fecha de última regla y las ecografías, ¿no?
La discrepancia es mayor de 5 días, nos estamos en las ecografías menores de 9 semanas. Si la discrepancia es mayor de 7 días, tomamos una ecografía de primer semestre, ¿no? Las que son menores de 14 semanas. Entonces, la ecografía en primer trimestre, la que es antes de las 14 semanas, es la que se usa para establecer la edad gestacional con mayor precisión. Ahora, ¿cómo definimos a lo que es un embarazo postérmino? Un embarazo postérmino incluye las 42 semanas de embarazo, ¿no? Es aquel embarazo que cumple las 42 semanas y más. Es decir, traducido en días, 294 días. Un embarazo normal, por lo general, se da a luz o termina a los 280 días, que es compatible a las 40 semanas. Y esto se contabiliza desde el primer día del último periodo menstrual. A lo largo del tiempo se le han dado diferentes adjetivos que han sido sinónimos como postnatismo, postmaduro, atrasado o embarazo postfecha y también embarazo prolongado, de los cuales se ha considerado solamente el embarazo prolongado como sinónimo de embarazo postérmino. Postmaduro implica otro síndrome, no es un sinónimo de embarazo postérmino, ¿no? Es una patología que puede afectar tanto un embarazo a término como uno postérmino. La prevalencia del embarazo postérmino varía en diferentes lugares, países, regiones. Y esto depende de las características de la población. Las políticas institucionales en cuanto a la inducción de trabajo de parto en una determinada edad gestacional en esos países, ¿no? También, ¿cuál es el método usado por regla general para establecer la edad gestacional? Sumado a esto, lo que es la tasa de partos por cesárea electiva. Se tienen así diferentes porcentajes que varían de un 3 a un 14%. Por ejemplo, en los datos de nacimientos en Estados Unidos en el 2017, de embarazos mayores o iguales de 41 semanas de gestación, han ido disminuyendo, ¿no? 6.9% en el 2015 hasta 6.6% en el 2017, ¿no? Porque hay una mayor precisión en cuanto al diagnóstico o de la edad gestacional. Esta es otra publicación, ¿no? En el cual determinaron en qué edad gestacional ocurren la mayoría de partos espontáneos o terminaciones del embarazo, ya sea por partos instrumentados, cesáreas o espontáneos. ¿Y qué es lo que vieron? Que el 45% de 120.000 mujeres tuvo su parto entre las 37 y 39 semanas de embarazo, ¿no? Y solamente un pequeño porcentaje, que es menos del 3% de partos, ocurrieron a las 42 semanas o más, ¿no? Por eso que la incidencia de verdaderos embarazos post-término actualmente es del 3%. La etiología de por qué ocurren embarazos post-término, pues no se sabe. ¿Cuál es la razón por la cual no se produce un parto, un trabajo de parto espontáneo antes de las 42 semanas? Y lo que va a conllevar a un delito que se pase esta fecha. Y se ha encontrado relación, por ejemplo, en mujeres que pues no tienen hijos, las nulíparas, o aquellas mujeres con sobrepeso y obesas, ¿no? Con un índice de masa corporal por encima del 25%. También se ha encontrado, por ejemplo, en las ecografías morfológicas, alrededor de las 22 semanas, ¿no? En la mitad del embarazo, cuando se realiza la medición de cuello, que aquellas mujeres con una longitud cervical mayor de 36.7, es decir, tercero o cuarto quintil, tienen el doble de probabilidad de tener un parto
hasta las 42 semanas. También se ha visto que madres y hermanas, ¿no? O sea, la mamá y su hija, que han tenido embarazos post-término, es probable que otras hijas también tengan embarazos post-término. Y lo que esto pues ha sugerido que existe un componente genético en cuanto a la prolongación del embarazo. Existen patologías como la anencefalia, hipoplasia adrenal, deficiencia de sulfatasa placentaria ligada al cromosoma X, en las cuales también es muy frecuente encontrar embarazos por encima de las 42 semanas. La raza, ¿no?, negra latina aumenta el riesgo de tener un parto post-término. En cambio, la asiática, ¿no?, tiene un efecto protector, ¿no? O sea, no es muy frecuente encontrar mujeres de raza asiática que tengan un embarazo post-término. Igual, la edad materna avanzada, 35 a más años, están relacionados a lo que es tener un embarazo de 42 semanas o más. Obviamente los factores asociados es el desconocimiento o no precisión de la fecha de regla, ovulaciones irregulares asociadas a regímenes catameniales irregulares, los cuales llevan a una variación en la longitud de la fase folicular, ¿no?, que es la segunda fase ovárica, anencefalia, lo que les mencioné, problemas de hipoplasia adrenal fetal, deficiencia de sulfatasa placentaria y algunos embarazos extrauterinos, ¿no? Porque cuando está el bebito fuera del útero, obviamente que no se va a producir trabajo de parto, ¿no? Esto es raro, ¿no? Es raro porque los embarazos ectópicos que lleguen a término, pasen más, son infrecuentes. Muy bien. Otra causa en nuestro medio es la falta de control prenatal, ¿no? Entonces, si no tiene control prenatal es muy difícil precisar la edad gestacional, ¿no? La pandemia ha llevado a que las pacientes no acudan a controles prenatales, no se hayan realizado una ecografía en el primer trimestre, por los cuales, si es que no conoce su fecha de regla o el dato es inadecuado, vamos a tener embarazos que no se va a poder establecer con precisión qué edad gestacional tienen, ¿no? Llegan al establecimiento de salud, se le hace una primera ecografía y con esa ecografía tardía se va a establecer el tiempo que tiene con los márgenes de lo que conlleva, ¿no? Después de 2 semanas hasta de 3 semanas. Lo que sí se ha visto es que muchas pacientes donde el embarazo va más allá de las 42 semanas van a tener un aumento de riesgo de hipertensión gestacional. Pueden tener un parto prolongado y eso inclusive llevar a la desproporción cefalopélvica, lesiones de los deditos en el momento del parto, pueden cruzar con encefalopatía hipóxico isquémica, parálisis cerebral de recién nacido, y también se ha visto un bajo nivel de inteligencia en los niños en etapa escolar. Estamos hablando de 6 años, 5 a 6 años. Eso sí se ha determinado cuando se ha evaluado a niños con bajo riesgo que hayan tenido su parto probablemente pasar de 2 semanas. La mortalidad perinatal de estos bebitos es igual o mayor que los bebitos pretérminos. Se dice que la tasa de mortalidad perinatal a las 42 semanas es el doble de la tasa de los nacidos a término. Y esto se duplica, se va a hacer 4 veces más cuando llega a las 43 semanas. Y puede llegar a 5 a 7 cuando pasa las 44 semanas. Los recién nacidos mayores de 41 semanas tienen un riesgo de 0.3 veces de un recién nacido a término, quiere decir entre las 38 y 40.
no es mucho, ¿no? Como ustedes ven, mayor de las 41 semanas. Hicieron un trabajo en el Reino Unido donde vieron la tasa de muerte fetal ante parto, ¿no? Y sí es marcadamente, cuando ustedes ven a las 42 semanas, al parecer no es mucho, ¿no? 1.3 a 1.9 por mil. O sea, 1 a 2 por mil, en comparación a las 41 semanas. Pero eso tiene un aumento dramático cuando es mayor de 43, que va incluso a 6 muertes totales, muertes neonatales, ¿no? O anteparto, por mil embarazos. Se hicieron trabajos, este es un trabajo que se hizo en Suecia, en dos puntos importantes. Fueron, si ustedes ven acá, son casi 10 años, 9, 10 años, acá dos. Y vieron la que es la tasa de mortalidad perinatal según la edad gestacional. Compararon estos manejos. Acá hubo una intervención, ¿no? El cambio fue que comenzaron, acá los dejaban a los bebitos llegar a las 42 y más. Y en esta década, en 70, a estos embarazos se les indujo, o sea, no se dejaba que llegaran a las 42 semanas, y se indujo antes de que cumplan las 42 semanas. Aún así, si se miden las tasas de mortalidad, en esta década fue mucho mayor, ¿no? Y comienza a elevarse a las 41 semanas, 42 ya es el doble de las 41, y a las 43, 60 muertes perinatales, ¿no? Y en estos años, 77, 78, como que no hubo un incremento severo, ¿no? Porque la cantidad de embarazos que llegaban a las 42 y 43 semanas eran muy pocos, ¿no? Eran los que en ese tiempo se escapaban del manejo activo. ¿Qué es lo que encontraron ellos como resultados adversos maternos perinatales asociados con el embarazo post-término? Fetos grandes, ¿no? Acrosomía fetal, disminución del líquido amniótico, mayor incidencia de preeclampsia, mayor probabilidad de parto por cesárea, debido a distosia o fetos en peligro, distosia de hombro, hemorragia postparto, laceraciones perineales. Era lo más frecuente en delitos en embarazos post-términos. En cuanto al bebé, mayor probabilidad de óbitos, síndrome de postmadurez, la admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales, síndrome de aspiración meconial, convulsiones, encefalopatía hipófisis isquémica, daños renales como lesiones del plexo braquial y obesidad en la niñez. Eran los resultados de tener un embarazo post-término, ¿no? El síndrome de postmadurez, ya ustedes lo deben haber discutido, quizás en su práctica, o si es que no han hecho pediatría, lo van a ver. Es un bebito que se caracteriza por tener la piel arrugada. Esa piel arrugada generalmente es evidente en la palma de las manos y en la planta de los pies. Tiene descamación, es irregular. El cuerpo es largo y delgado. Nacen a veces con los ojos abiertos, ¿no? Parece que estuviera alerta, tiene un aspecto de viejo. Y las uñas son típicamente largas, ¿no? Ahí ven ustedes al niñito, ¿no? Su carita de viejo, miren sus arrugas en la mano, en la planta del pie, zonas de escamación en el abdomen. Este dedito también tiene mecomio, ¿no? Adherido. Este síndrome de madurez se puede ver
en un 10 a 20% de los embarazos de 42 semanas. No es mucho. Vale, 1 o 2 de cada 10 embarazos de 42 semanas pueden tener un síndrome de postmadurez. Ahora, cuando ese embarazo de 42 semanas está asociado a oligoamnios, se ve un 88%. 8 o 9 de 10 bebitos en un de 42 semanas con oligoamnios puede tener un síndrome de postmadurez. Este síndrome de postmadurez lo han asociado pues a problemas placentarios, ¿no? Una disfunción placentaria. Entonces, muchos han tratado de explicarlo por una disfunción del sincilio tropoblasto, que según los que postulan estas teorías, explica el mayor riesgo de síndrome de postmadurez. También le han dado el nombre de placenta senescente o placenta vieja, que es la causa del síndrome de postmadurez. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? La evidencia. Lo que se ha visto en la evidencia es que, por ejemplo, en esta placenta senescente no se ha encontrado ninguna degeneración histológica que compruebe que la placenta tenga un daño por el cual no esté cumpliendo su función. Recuerden ustedes que el concepto de que la postmadurez viene de una insuficiencia placentaria ha persistido desde antes hasta ahora. O sea, muchos colegas, muchos ginecobstetras piensan de que el bebito tiene síndrome de postmadurez porque la placenta no ha cumplido con proveer los nutrientes y oxígeno necesarios, ¿no? Pero esa afirmación carece pues de la evidencia tanto morfológica, ¿no? En lo que es anatomía placentaria, que explique de forma significativa ese hallazgo. Lo que sí se ha postulado pues es que existe una apoptosis placentaria, una programación que es mayor entre las 41 y 42 semanas. Y esto sí se ha visto evidenciado por un gen proapoptótico como la quisteptina, ¿no? Esta quisteptina, este gen se ha visto pues que tiene una regulación positiva en la apoptosis placentaria, lo cual sí se ha comprobado en las muestras de placenta estudiadas, ¿no? En los estantes placentarios postférminos. Entonces sí tiene una actividad mayor entre las 41 a 42 semanas. También se han estudiado los niveles de eritropoyetina en la placenta, en los embarazos de 41 o más semanas. Y esto dio lugar, por ejemplo, a que se pensara de que como había una disminución en la oxigenación de estos bebitos, obviamente el eritropoyetina iba a estar más alto. Pero, y es cierto, ¿no? Los niveles de eritropoyetina encontrados en los embarazos a partir de las 41 semanas o más estuvieron altos, pero no afectaron al bebito para nada. O sea, quiere decir que los niveles de oxígeno sí se mantuvieron constantes, ¿no? El ADVAT y los estudios ácido básicos en estos bebitos fueron normales, ¿no? Existe, por ejemplo, la mención de que la oxigenación fetal se redujo, pero en algunas gestaciones postérmicas, no es en todas, ¿no? Sí hay una adecuada oxigenación. El feto postérmico puede seguir aumentando de peso. También se discutía mucho, ¿no? En que si la placenta no está cumpliendo sus funciones, entonces el crecimiento fetal debería interrumpirse. Y esto no es así. El feto sigue su crecimiento, ¿no? A las 42 semanas y más, pero la velocidad de crecimiento sí se va a enlentecer, ¿no? Por eso que se han visto bebitos de embarazos de 42 semanas o más que son
grandes que pueden llegar a ser macrosómicos, ¿no? Pero esto no significa, por ejemplo, de que el flujo de sangre umbilical aumente, ¿no? O sea, ese bebito crece porque tiene mayor aporte de oxígeno y nutrientes, ¿no? Si se mantiene constante. Los grados placentarios, ¿no? Ustedes conocen los grados placentarios que va de 0 a 3, no tienen nada que ver la anatomía de la placenta con la función de esta. Yo no puedo decir que esta placenta grado 3, que a veces se describe en alguna ecografía como placenta vieja, no esté cumpliendo con sus funciones, ¿no? Hay que hacer otras mediciones, es muy importante medir el líquido amniótico, ¿no? Para ver si en realidad este embarazo de 42 semanas o más está siendo afectado por oligoamnios. Acá les traigo una curva, ¿no? Donde ustedes ven la ganancia de peso diario en determinada edad gestacional, ¿no? Entre las 36 y 38 semanas que se da la máxima ganancia, puede ganar diariamente 35 gramos por día. Luego, ahí de las 38 comienza a disminuir la ganancia de peso. Sigue ganando peso, ¿no? Puede ganar hasta las 2 semanas. Existe un término muy usado por nosotros en las obstetas que es el sufrimiento fetal y su relación con la presencia de oligoamnios. Ya desde el 2005 se había postulado de que se deje de lado este término y se use el término de estado fetal tranquilizador o no tranquilizador, ¿no? Para el caso de que yo sospeche que el bebito tenga algún problema. Está entre comillas para que ustedes consideren el nuevo término y lo puedan revisar en su literatura. Existe un riesgo anteparto e intraparto de que el bebito tenga un estado fetal no tranquilizador, ¿no? Y esto en los bebitos posttérminos se basa explícitamente en lo que es la compresión del cordón. ¿Y por qué la compresión del cordón? Porque generalmente estos embarazos cursan con una disminución del líquido. Entonces, ¿cuál es el patrón cardiotocográfico que se va a evidenciar? Va a tener desaceleraciones prolongadas, ¿no? ¿De qué tipo? De tipo de desaceleraciones variables. Se menciona que el 75% de los partos por cesárea tuvieron desaceleraciones prolongadas y severas de las variables, las que se dan justamente por compresión de cordón. Rara vez se ha visto desaceleraciones tardías, que son las que acompañan a los problemas placentarios, ¿no? Por eso es que decir o afirmar que, que existe una insuficiencia placentaria en los embarazos post-término no es tan cierto, ¿no? También se ha evidenciado una línea de base saltatoria, ¿no? Cuando la variabilidad va más allá de 25 latidos, una línea de base saltatoria. Entonces, en los embarazos de 42 semanas o más, se ha visto que hay oligoamnios y ese líquido, y es en poca cantidad, está teñido de meconio, por lo general. También los problemas del cordón alrededor del cuello dan patrones anormales en cuanto a la frecuencia cardíaca intraparto, ¿no? En estos bebitos. ¿Cómo es la evolución del líquido amniótico, ¿no? Por lo general, en cuanto a cambios cuantitativos, tenemos que a las 48 semanas puede llegar a tener 1 litro. Y de ahí gradualmente va a haber una disminución, ¿no? Miren, a las 42 semanas ya tiene 50% más menos de líquido, ¿no? Y va a ir disminuyendo poco a poco. Entre los cambios cualitativos, se ha evidenciado que entre las 38 y 40 semanas
el líquido amniótico es lento, aún y eso hace que el líquido se vuelva turbio, ¿no? Eh, ¿Por qué disminuye el líquido, ¿no? En el embarazo de las 38 semanas? Es que ya existe pues una disminución en la función de la placenta, ¿no? Hay menor cantidad de sangre que va a llegar hacia los riñones del bebito y este va a producir una disminución en la orina fetal. Recuerden ustedes que el bebito a partir de las 20 semanas contribuye, ¿no?, a mayor cantidad al volumen del líquido amniótico, ¿no? La orina fetal es el principal componente del volumen del líquido amniótico. Va a tener un cociente de citinecilgomilina de 4:1 y también va a haber presencia de líquido amniótico teñido de meconio. Si bien es cierto, no es frecuente encontrar meconio en el líquido amniótico, esto sorprende, ¿no? Porque recuerden ustedes que la presencia de meconio en el líquido principalmente se debe a una madurez de la función o de la motilidad del tubo digestivo. Entonces, así como el bebito respira el líquido amniótico, traga el líquido amniótico, micciona hacia el líquido amniótico y contribuye en su volumen, pues también defeca, ¿no? Esto ocurre en menos del 1% en embarazos de término, ¿no? Menor de 37 semanas. Y de ahí va aumentando, ¿no? Entonces podemos encontrar líquido amniótico teñido de meconio. ¿Sí? Sobre el líquido amniótico que continúa disminuyendo de forma normal después de las 38 semanas y este líquido amniótico reducido puede verse eh, no tan fluido sino un poco espeso y esto ocasiona un síndrome, ¿no?, que es malo para el bebito, ¿no? Esa acumulación de ese líquido espeso y teñido de meconio pues va a ser muy difícil que sea removido de los alveolos del bebito. Va a producir el síndrome de aspiración meconiana. Hay una disminución del flujo renal fetal en los que es embarazos postérmino complicados por oligoamio, ¿no? Esto va a hacer que el bebito pues ya no degluta mucho líquido, ¿no? Se va acumulando eh, lo que es el líquido amniótico con presencia de meconio. Se ha visto que el flujo sanguíneo umbilical pues no aumenta pasado el término, ¿no? Se mantiene constante. Esta es una curva que relaciona la edad gestacional y el volumen del líquido amniótico a través del tiempo, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que a las 32 semanas es donde se alcanza el pico del líquido amniótico, ¿no? Y luego este va cayendo progresivamente, siendo importante después de las 38. Otro problema que afecta a los bebitos de embarazo postérmino, pues, es la restricción de crecimiento intraútero. Se ha visto que los nacidos pueden tener restricción de crecimiento intrauterino en embarazos mayores de 42 semanas, ¿no? Existe mayor porcentaje de óbitos. Cree que un tercio de los recién nacidos post-término se vio que tenían restricción de crecimiento intrauterino. En los recién nacidos
de embarazos post-término, la tasa de morbimortalidad aumenta cuando el bebito está afectado con restricción de crecimiento uterino y de peso menor, ubicado en el menos del tercer percentil. Ya saben ustedes que para diagnosticar restricción de crecimiento uterino es que debe ser menor del percentil 10. Los que son verdaderas restricciones de crecimiento se ubican pues del percentil 3 hacia abajo. Entonces, de todos los óbitos, con RFIU en los embarazos post-término, el 25% tenía restricción de crecimiento ubicado por debajo del percentil 3. Hemos mencionado el oligoamnios, mayor incidencia de fetos con estado fetal no tranquilizador. Se utilizan varios métodos para ver lo que es el diagnóstico oligoamnios. Está la apreciación subjetiva, el ILA y el pozo mayor. De estos dos últimos, el ILA pues se ha visto que sobreestima eh, 6 embarazos post-término que son afectados por disminución del líquido amniótico o con oligoamnios. Uno de ellos es muy probable que fallezca. Estas son unas barritas que comparan lo que es los resultados anormales en el embarazo con dos métodos, ¿no? Lo que es el índice de líquido amniótico y el pozo mayor. Y ustedes pueden ver acá, ¿no? Dentro de los resultados anormales están por aumento de cesárea, parece aumentado, hambre menor de 5, menor de 6, perdón, un pH arterial de cordón menor de 7.1, lo que es ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y cuando usamos el quinto percentil, pues solamente se correlaciona en un 19%. Cuando usamos el lila menor de 5, en un 27%, mejora cuando usamos el pozo, y si sobre todo usamos el punto de corte con oligoamnios con un pozo menor de 1 centímetro, se correlaciona en un 100% con resultados negativos en el embarazo. La macrosomía también es otra entidad que afecta, ¿no? Puede afectar ambos extremos, ¿no? Lo que es la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Y por otro lado me pueden dar bebitos macrosómicos. Se ha estimado un peso al nacer mayor de 4 kilos en un 8% en embarazos entre las 37 y 41 semanas. Y cuando el embarazo proseguía, hay un aumento del 11% en cuanto al peso, ¿no? De peso mayor de 4 kilos. El percentil 95 a las 42 semanas es de 4 kilos y medio. Para que sea macrosómico tiene que estar por encima del P95 a las 42 semanas. En algunos lugares se introdujo como una forma de disminuir la macrosomía la inducción oportuna, ¿no? Sí le llamaron. Y la finalidad de esto era pues, disminuir tanto la morbilidad, ¿no? Como los gestantes debido a macrosomía. Actualmente, pues la evidencia es clara, ¿no? No se respalda la inducción,
lo que sí han puesto parámetros para favorecer el parto vaginal en relación al peso, ¿no? Por ejemplo, si es una mujer sana que no tiene ninguna patología, eh, evolución espontánea del parto, si se sospecha que el bebito pesa menos de 5 kilos. En el caso de mujeres diabéticas con bebitos macrosómicos, se sugiere culminar el embarazo vía cesárea cuando el peso estimado sea de 4,5 kilos. ¿Por qué? Porque estos bebitos tienen los hombros más anchos y pueden ocasionar distocia de hombros y con las lesiones del plexo braquial correspondiente, ¿no? Hasta muerte del bebito. Entonces, actualmente no tiene sustento el inducir embarazos, los cuales se sospechan en embarazos sin patología. ¿Cómo es el manejo antes del parto del control prenatal? ¿No? Pues el control prenatal se hace de manera rutinaria. Hay algunos que, por ejemplo, prefieren inducir el parto a las 41 semanas, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en estadística norteamericana que el 73% de los médicos prefirió hacer una inducción de rutina a las 41 semanas. Y otro grupo solamente hacía pruebas de bienestar fetal 2 veces por semana, ¿no? La prueba de bienestar fetal puede ser pues un perfil biofísico, ¿no? Que consta de una ecografía y un test no estresante. ¿Y cuándo indicaba inducción? La inducción indicaba cuando tenía un cervix no favorable, vale decir, un cervix con un score de Bishop menor de 7. El 92% de los embarazos post término tienen un Bishop desfavorable, o sea, un cuello no favorable para inducción. Según lo que menciona la literatura, hay un aumento en la cesárea del doble en aquellas pacientes que no tuvieron una dilatación espontánea. Les mencioné, ¿no? Que cuando la ecografía a mitad del embarazo, o sea, entre las 20 y 24 semanas, era, o estaba por encima de 36, sí, 36,7, ¿no? Eh, era muy probable que se prolongue, ¿no? Acá, cuando se encontró cuellos menor de 3 centímetros, se predijo el éxito de la inducción. Cuando se encontró un cuello menor de 2,5 centímetros, fue predictivo para un inicio espontáneo del trabajo de parto y mucho mayor éxito en lo que es una inducción. ¿Qué medicamentos se consideran seguros en mujeres en cirugía uterina? Pues las prostaglandinas son muy seguros. Dentro de ellas, lo que nosotros usamos acá en el mercado es la prostaglandina E1, que es el misoprostol. También usan la prostaglandina E2 y la misoprostol. También se ha visto que la maniobra de Hamilton, que no es más que el despegamiento de las membranas, ¿no?, del cuello, reduce a veces la necesidad de inducir el parto, ¿no? Pero esto es en aquellas pacientes que se permite el ingreso del dedo al orificio cervical interno, ¿no?, y acceder a las membranas para proceder a hacer esta maniobra. Ya ustedes conocen el índice o el score de Bishop, ¿no? Este score de Bishop ha sufrido modificación. Aquí existe otro score de Bishop modificado, donde ustedes verán que cambiaron el 3, el número 4, perdón, el puntaje 4 por el 3. También hay una modificación en lo que es
la presentación, perdón, la longitud del cervix, ¿no? 0 era antes en 3, ahora más de 4 será 5. Básicamente esos dos son los que han cambiado, ¿no? Después todo, sí, igual. Eh, Se hicieron estudios en cuanto a la altura de presentación, ¿no? Que no es más que la relación que existe con el vértex de la cabeza del bebito, como un predictor del éxito de la inducción en embarazos postérmicos. Se hizo un trabajo con 484 mujeres que nunca habían dado a luz para inducir después de las 41 semanas. ¿Y qué se encontró? Que la cesárea fue directamente proporcional a la estación. O sea, mayor altura de presentación o estación, mayor probabilidad de cesárea, ¿no? Cuando la cabecita del vértex está a -4, 77% de probabilidades de cesárea. Que cuando se encuentra en -1, ¿no? 6%. Por eso cuando nosotros eh, inducimos un parto de una mujer mamífera de las 41 semanas o más, es un criterio que nosotros eh, lo seguimos estrictamente, no con eso suspendemos e indicamos cesárea, ¿no? Porque tiene un 30% o 33% de que pueda tener un parto exitoso. Entonces, nosotros informamos a las pacientes de cuáles son sus probabilidades de éxito. En cambio, a realizar pruebas de bienestar fetal a las 41 semanas, en vez de inducir el trabajo de parto con un cuello desfavorable, se ha visto que en un estudio en el cual a algunas pacientes se les indujo y a otras se les realizó las pruebas fetales, ¿no? A 175 su perfil biofísico, MST y su ecografía para completar el perfil. Y en 265 se hizo la inducción. En algunas con maduración, en otras sin maduración cervical. ¿Y qué se obtuvo? Primero, que no hubo muertes perinatales en ambos grupos, y la tasa de parto por cesárea, miren, no fue diferente, tanto en los grupos de inducción como en el grupo de manejo expectante. Entonces, la literatura es muy variada al respecto del manejo expectante y lo que es inducción, ¿no? Al inicio había trabajos que decían que la inducción aumentaba la probabilidad de cesárea. Después se hicieron otros estudios, un metaanálisis con 22 estudios randomizados controlados, de hacer una inducción después de las 41 semanas en lugar de pruebas fetales. ¿Y qué se vio? Que cuando se hacía el manejo activo de la inducción, había menor probabilidad de muertes perinatales, ¿no? Obviamente porque no llegan a las 42, y también menos cantidad de casos de síndrome de aspiración meconial, ¿no? Y esto incluía una tasa más baja de cesárea. En los embarazos post-término, estamos hablando de embarazos de 42 semanas o más, este es otro estudio en el cual 638 se indujo el trabajo de parto y 687 mujeres tuvieron un inicio espontáneo del trabajo de parto. ¿Y qué se vio en esta? Que la tasa de cesárea a las 42 semanas aumentaron significativamente. O sea, hubo más cesáreas que partos vaginales, ¿no? En las pacientes que tuvieron inducción de trabajo de parto, acabaron en cesárea un 19%. Y aquellas que tuvieron un inicio espontáneo del trabajo de parto, acabaron en cesárea un 14%. Esto es a las 42 semanas. Y luego vieron que estos casos en los cuales acabaron por cesárea, ¿no? Se debía a ciertos factores maternos que habían condicionado una tasa más alta de cesáreas. Y esos factores maternos
fueron la nuliparidad. El hecho de que sea nulípara es más probable que acabe en cesárea que una multípara. Que el bicho sea inadecuado, ¿no? Y en aquellas mujeres que hayan recibido analgesia epidural. Entonces, esos fueron los factores maternos que influenciaron de forma directa a una tasa de cesáreas más alta. Este es un trabajo que, si ustedes ven, son periodos de tiempo cortos, de 4 años, ¿sí? 8, no, 2 años. Y el punto de que es el 2011. Es un trabajo que se hizo en Dinamarca, ¿no? Ellos cambiaron su política de manejo activo en caso de embarazos posteriores prolongados a partir del 2011. Antes del 2011, ¿no? Ellos simplemente no inducían los partos, ¿no? ¿Y cuáles fueron estos? ¿No? Pues inducción de parto a las 42 semanas sin pruebas de bienestar fetal. Es lo que hacían ellos antes del 2011. Y después del 2011, inducción a partir de las 41 semanas con pruebas de bienestar fetal. No usaban pruebas antes del 2011 y después usaron pruebas. Antes era a las 42 semanas y luego pues a las 41, ¿no? Y compararon dos periodos de 3 años. ¿Y qué es lo que vieron? ¿No? Salta a la vista que, que el porcentaje de embarazos de 42 semanas pues disminuyó, ¿no? Marcadamente, de 2,85% a 0,62%. Que la tasa de muerte perinatal también bajó. Acá era 22 por mil a un 13 por mil. Marcado, significativo. No así la incidencia de cesárea. Y aumentó pues la tasa de inducciones, ¿no? De 28 a un 43%. Acá dice porque la diferencia es significativa en cuanto a los partos instrumentados, ¿no? Y cuán importante es el cambio de una política en cuanto a la incidencia de postérminos, ¿no? En Dinamarca, antes del 2011, casi 3, y después disminuyó a 0,62, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se recomienda, por ejemplo, cuando tenemos un embarazo prolongado o que ha pasado ya las 40 semanas? Pues hay dos escenarios, ¿no? Un escenario es en el cual yo estoy seguro de qué edad gestacional tiene mi paciente. O sea, yo estoy embarazada, ¿qué edad gestacional tiene? Y el otro escenario es cuando yo no estoy seguro del tiempo de embarazo que tiene la paciente. Entonces, cuando yo no estoy seguro de cuál es el tiempo, sí o sí, inducción del trabajo de parto a las 41 semanas. Y cuando yo tengo certeza de la edad gestacional, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo iniciar mis pruebas de bienestar fetal a las 41 semanas e inducir el parto a las 42. Eso es lo que normalmente hacen en otros lugares, ¿no? Entonces, 41 semanas, si estoy seguro, 42 e inducir el parto. Si no estoy seguro, pues a las 41 semanas induzco. Las complicaciones del embarazo van a ser las complicaciones del embarazo van a hacer que de todas maneras sí o sí se induzca apenas se diagnostique, ¿no? Si
tiene preeclampsia, si tiene ruptura prematura de membranas, ¿no? Si tiene una complicación del embarazo que amerite el parto, pues se inducirá cuando se haga el diagnóstico. Y en los embarazos sin complicaciones, vigilancia fetal, despegar membranas e inducir el parto cuando yo tenga pues las pruebas de bienestar fetal adecuadas. Esto es lo que hacen en el Hospital Parkland Memorial en Estados Unidos. Ellos llegan hasta las 42 semanas completas cuando no tienen complicación en el embarazo, ¿no? Inician vigilancia fetal, 42 semanas si no hay complicaciones, todavía se dan un poquito de tiempo e inducen el parto generalmente cuando tienen condiciones cervicales. Obviamente cuando hay complicaciones, ya sea maternas o fetales, pues van a la inducción del parto. Ellos tienen una estrategia de manejo que es eh, inducir el parto al finalizar las 42 semanas, o sea, 42 semanas y 6 días. Y pues ellos tienen una población diferente a la nuestra, ¿no? En Estados Unidos, pues hay médicos o personal de salud destinado a monitorizar determinada población, ¿no? Están no todos bien concentrados en una ciudad, están dispersos. Si tienen una emergencia, pues van en un helicóptero y los evacúan y los trasladan rápidamente a un hospital, ¿no? O sea, es un sistema de salud diferente y ellos pueden darse el lujo de manejar de esta manera, ¿no? Eh, Obviamente el acceso a los servicios de salud también es para todos y la realización de pruebas de bienestar fetal está al alcance de todas las mamás, ¿no? Ah, ¿Por qué ellos esperan tanto, no? Porque cuando le dan más tiempo hay o existe mayor posibilidad de éxito en cuanto a los partos. O sea, pueden tener un inicio del trabajo de parto dentro de 2 días posteriores a una inducción. Ellos incluso no solamente hacen una, sino más inducciones. Dicen que si no hay parto en la primera inducción, realizan una segunda inducción entre los días y aumenta el porcentaje de partos. Los embarazos postérminos inciertos, en aquellos que no se sabe la edad gestacional, lo que hacen estos amigos del Parkland Hospital es manejar estos embarazos con pruebas fetales semanales, sin estrés, o sea, NST, completar con ecografía para ver el volumen del líquido amniótico, ¿no? Y si el pozo mayor está menor de 2 y además la mamá percibe menos movimientos fetales, lo que hacen es inducir el parto. Es lo que realizan ahí. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de llegar a las 42 semanas, porque hemos visto que la mortalidad es tan alta, ¿no? Incluso mayor que un embarazo de término. Entonces nosotros lo que hacemos es, a nosotros no existe una edad gestacional incierta, ¿no? Si datamos 41 semanas, confirmadas por cualquier método, generalmente ecografía, muchas veces no se tiene la ecografía del primer trimestre, así que hacemos uso de la ecografía eh, del trimestre que tengamos, ¿no? Y lo que se hace es un tracto vaginal para valorar el score de visión, ¿no? Esta paciente de 41 semanas ya se hospitaliza, no se tiene ambulatoriamente. Lo ideal es que entre las 40 y 41 semanas se le haya solicitado perfiles biofísicos por lo menos con una diferencia de 3 días, ¿no? Que tenga 2 perfiles al momento de ser hospitalizado.
Entonces se le hace su tacto vaginal y tenemos si es que tiene un cervix desfavorable o un cervix favorable. Si hay un cervix desfavorable, ¿no? Si tiene un perfil biofísico adecuado, ok, se hace un test estresante de frente. Si no tiene un perfil biofísico en los 3 días previos, se realiza un perfil. Con su defecto, un test estresante. Con los resultados adecuados, se realiza maduración cervical. Con, generalmente lo que usamos nosotros es el misoprostol, ¿no? De 200 microgramos, utilizamos 25 a 50 microgramos, generalmente 25 microgramos cada 4 horas en el fondo del saco vaginal, ¿no? Y vemos y evaluamos el Bishop en cada tacto vaginal. Muchas veces esta maduración cervical se convierte en una inducción. O sea, no ha sido la razón inducir el parto con el misoprostol, pero encontramos dilatación. Si encontramos dilatación y las contracciones no son adecuadas, se indica estimular trabajo de parto. Igual, si tenemos un Bishop adecuado, quiere decir un Bishop mayor de 7, indicamos inducción de trabajo de parto. Y solicitamos durante el trabajo de parto de estas pacientes un monitoreo. Ahora, ¿hay la posibilidad de hacer cesárea en estas pacientes? Pues sí. Si los test o las pruebas de bienestar fetales me salen anormales, ¿no? Valga decir, si yo le hago un test estresante y encuentro esas desaceleraciones que les he mencionado, ¿no? Esas variables severas y prolongadas, pues lo más probable es que indique cesárea, ¿no? En raras situaciones se puede encontrar un test estresante positivo, ¿no? Con presencia de desaceleraciones tardías. Aún si el perfil biofísico sale pues con oligoamnios, ¿no? Mayor razón para hacer un test estresante y ver que no se presente las desaceleraciones variables severas. En el otro lado, si esta paciente de 41 semanas, luego del tacto vaginal, encuentra un cervix favorable, lo que significa un Bishop mayor de 7, pues se le realiza un test estresante con la esperanza de que con este test, aparte de tener una prueba de bienestar fetal, Doctor, ¿no se le escucha? El doctor tiene el micrófono apagado. Ah, se desconectó. ¿Qué parte se quedaron, Vladimir? Disculpa. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Se quedó en que dijo, sale el Bishop mayor a 7. Ahí se queda en silencio, Ya doctor. está. Perfecto, ahí se desconectó. Gracias por avisar. Ya, cuando tenemos un Bishop favorable, ¿no? Mayor o igual a 7, un cervix adecuado, lo que se procede ya no es, hacemos un manejo activo, ya no conservador, y pedimos un test estresante. El test estresante, aparte de darme el resultado, si es positivo, negativo o las otras 3 opciones de interpretación, va a incluso a inducir trabajo de parto, porque estamos usando, recuerden ustedes, oxitocina. Hacemos un test estresante, le ponemos oxitocina en infusión y con esta oxitocina lo que puede hacer con un Bishop favorable es
inducir el trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, muy aparte de los resultados del test, puede funcionar como una inducción con oxitocina, y si me sale un test positivo donde yo veo desaceleraciones tardías, pues suspenderé el test, hidrataré a la paciente con suero fisiológico y procederé a prepararla para una cesárea, ya sea de emergencia o de urgencia, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se hace en San Bartolomé con una paciente de 41 semanas confirmadas. Es raro que encontremos pacientes de 42 semanas a más. Ya no se ve, ¿no? Uno, porque sacando la pandemia de por medio, hay una oferta de servicios ecográficos en cualquier lugar. O sea, y lo malo de nuestro país, como es un país informal, cualquier persona puede comprarse un ecógrafo y poner su negocio porque no hay control. No es lo adecuado, pero es lo que se ve. Lo correcto sería que los pacientes acudan a lugares de prestigio, donde hay un médico que esté realizando las ecografías debidamente capacitado para que pueda diagnosticarse la edad gestacional con precisión desde el inicio, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros en el hospital? Vemos muchas ecografías de personal técnico, de obstetrices, que llegan, ¿no? A veces algunos estudios sin firma, y con esos estudios lamentablemente nosotros no podemos trabajar, ¿no? Yo no puedo tomar la decisión de una conducta determinada con un examen no adecuado. Entonces, hay ciertos criterios para valorar el examen que está llegando a mi mano, ¿no? Muy bien. ¿Qué se hace durante el trabajo de parto en estas pacientes, no? Recuerden ustedes que la mayoría de embarazos post-términos cursan con oligoamnios, ¿no? Y eso va justamente a actuar en perjuicio del bebé, ¿no? Puede favorecer la compresión del cordón, y esto disminuir el flujo sanguíneo del trabajo de parto. Y peor aún si estamos induciendo, ¿no? Quiere decir que esta es de 0. Va a dilatar de 0 a 10 y para eso va a transcurrir cierto tiempo, ¿no? Que si es nulípara, pues va a ser mucho tiempo para obtener un parto. Entonces, el trabajo de parto es el momento más peligroso para un feto post-término, ¿no? Por lo general se hospitalizan las pacientes antes de que cumplan las 42 semanas, ¿no? Nosotros estamos a favorecer que la inducción o los estudios de inducción empiecen a las 41. Pero si tenemos una paciente que la vemos y tiene 42 semanas, inmediatamente la mandamos a la emergencia lo más pronto posible. Se realiza durante la inducción o el parto el monitoreo materno-fetal estricto, ¿no? Tanto el control de funciones vitales de la madre, ¿no? Así como la adecuada gráfica de lo que es la dinámica uterina, con su frecuencia, intensidad, duración, ¿no? Los latidos cardiofetales son muy importantes, ¿no? Y evaluación transvaginal para ver el progreso de la dilatación. Sobre la amniotomía. ¿Qué es la amniotomía? Es la ruptura de membranas, ¿no? Algunos la realizan para, pues, se ha visto que el romper las membranas favorece, ¿no? La progresión del parto. Pero, si yo tengo una paciente con poco líquido, al romper las membranas voy a favorecer la compresión de cordón. Por otro lado, si esta paciente con embarazo post-término tiene el líquido amniótico
espeso y viscoso, o sea, puré de alberja, ¿no? Puedo identificar la posibilidad de que ocurra un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Puedo identificar a un bebito que ya tiene problemas de muerte neonatal. Es muy probable que si yo encuentro líquido amniótico, puré de arvejas, ese bebito no solamente ese va a ser su único hallazgo, sino que va a tener alteración de los latidos cardiofetales. Entonces, es muy importante regresar al cuadro anterior para este monitoreo materno-fetal estricto. La frecuencia cardíaca fetal es muy importante en el monitoreo o en el manejo de los embarazos post-término en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rompemos o no rompemos membranas? Pues como ustedes mencionan y ven entre paréntesis, es controversial, ¿no? Uno, al romper membranas, lo que yo voy a hacer daño. Pero si los latidos de este bebito son adecuados, yo no tengo por qué romper membranas. Si la evolución del trabajo de parto se da de forma adecuada, tampoco tengo necesidad de romper las membranas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es controversial, ¿no? Lo que se dice que no se debe hacer. También se postulaba antes de realizar una infusión, ¿no? Cuando yo encuentre el líquido verde. Entonces, la literatura antiguamente mostraba que el instilar suero fisiológico ayudaba a disminuir el riesgo de síndrome de aspiración meconial, incluso de muerte perinatal. Pero la evidencia contradijo esto. O sea, el que yo diluya el líquido amniótico espeso no va a evitar que ocurra síndrome de aspiración meconial, ¿no? Recuerden ustedes que ese bebito, si encontramos líquido verde, el líquido verde no solamente está afuera, ya lo tiene adentro. O sea, ese bebito ya tiene el líquido espeso en sus alveolos, ¿no? Entonces, con la instilación del líquido no vamos a evitar eso, ya está el daño causado. Lo que sí es importante, la infusión es para evitar las desaceleraciones variables severas y prolongadas, ¿no? O sea, al poner yo más líquido, lo que voy a hacer es que no se comprima ese cordón, ¿no? En estos embarazos donde hay poco líquido y probablemente teñido en meconio, entonces lo que yo voy a evitar es que ese bebito me esté comprimiendo el cordón umbilical y con esto disminuyendo el aporte de oxígeno en sangre, ¿no? Lo que les había mencionado en diapositivas previas, ¿no? En las mujeres nulíparas, donde hay una disminución de la probabilidad de parto vaginal, si yo encuentro en el inicio del trabajo de parto, o sea, en dilatado 1 o recién cambios, líquido amniótico espeso, ya es un indicativo de cesárea. Así no tenga alteración de latidos, ¿no? O sea, para eso debe ser que la paciente haya roto membranas, porque a veces ni cuenta nos damos. Ni está avalado es el romper membranas, en hacer la miotonía, ¿no? Estamos hablando de líquido amniótico puré de arvejas, ¿no? No estamos hablando de solamente que esté teñido de meconio. Muy bien, eso ha sido todo lo que les he traído en cuanto a embarazo posttérmino. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento.
¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Es lo que espero, porque si no hay preguntas, o me entendieron todo o no me entendieron nada. Ojo que las preguntas vienen de la presentación de ahora, tienen su examen el 28, si mal no recuerdo. Según su sílabus, el 28 es su examen, ¿verdad? Sí, doctor, el día jueves 28. Ya, bueno, y viene hasta esta parte. Entonces no me queda más que decirles que estudien, ¿no? Estudien sus libros, por favor. Tienen para leer lo que es el Williams y el Beckman. De todas maneras, muchas gracias por su asistencia y su atención. Gracias a usted, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias.